Cordiales saludos, amigos y hermanos. Saludos desde el canal El Último Llamado Divino. Hoy vamos a hacer el repaso de la lección de la escuela sabática. Estamos hablando del libro de San Marcos. El libro de San Marcos consigna una parte de la historia de Jesús cuando estuvo en la tierra. Digo una parte porque lo demás está en Mateo, Marcos y Lucas. Y aunque los 4 evangelios nos hablan acerca de Jesucristo y sus labores en la tierra, lo cierto es que estos 4 evangelios tampoco tienen completa la enseñanza de Cristo, sino que toda su enseñanza viene desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así que nunca se diga que porque son los 4 evangelios que nos cuentan de Jesús que vino a la tierra, por eso estos 4 evangelios son el centro y son más importantes que todo lo demás de la Biblia. No, eso es un error. Toda la Biblia habla de Jesucristo, desde el principio, desde sus orígenes hasta el Apocalipsis, hasta el último versículo. Por tanto, entonces, hablar del Evangelio en sí mismo es hablar de toda la Biblia. Así que a estos 4 libros se les conoce simplemente así porque así lo han ordenado. No vamos a decir dentro de la teología, sino algunos individuos que habían estudiado teología. Eso es todo lo que pasó. Muy bien. Instruyendo a los discípulos, parte 1. ¿De qué se trata la lección de esta semana y cómo vamos a entenderla? En principio, la semana pasada hemos hablado acerca de las tradiciones, hemos hablado acerca de la levadura de los fariseos y lo que vamos a ver a continuación, en el capítulo que nos toca estudiar de San Marcos, es la continuación de esa conversación que Jesús estaba llevando con sus discípulos. Jesús había visto que cuando se encontró con los dirigentes judíos, estos le dijeron: danos una señal de que tú eres el Mesías. Queremos ver alguna prueba de que tú eres el enviado, el Cristo. Entonces Jesús le señaló una señal basada en las profecías de Jonás, de lo que le ocurrió a él. Entonces, con esas palabras nuestro Señor Jesucristo se dio cuenta que los discípulos habían quedado un poco sacudidos, preocupados, como diciendo: ¿por qué no les ha dado una señal? Si están pidiéndole, les hubiera dado una señal, inmediatamente todos estos se hubieran unido y hubieran apoyado para que Jesús se haga rey de una vez. Porque ellos tenían la idea de que el Mesías vendría a hacerse rey. Entonces, por esa causa es que Jesucristo les dijo: guárdense de la levadura de los fariseos, porque ya los vio a ellos que estaban en duda. Y a raíz de eso fue que Jesucristo realizó un milagro. ¿Cuál es ese milagro? Ahora lo vamos a ver. Vamos a ponernos de rodillas, vamos a hacer una oración para poder entender el tema de hoy. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y te rogamos humildemente que tu presencia nos acompañe para entender tu santo y bendito mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. No olvidemos que desde que hemos iniciado el estudio del libro de San Marcos, nos hemos basado en un punto clave. Cuando Jesús llama a la gente al arrepentimiento, diciéndoles: arrepentíos, creed en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido. Con eso Jesucristo estaba diciendo, en otras palabras, el Mesías ya está entre ustedes. Porque eso decía: el tiempo se ha cumplido, el tiempo profético de la llegada del Mesías. Y por esa razón, ahora, arrepiéntanse, es decir, dejen lo que ustedes estaban haciendo. Dejen las creencias que tenían hasta hoy. Hagan de lado por completo lo que fueron hasta hoy, porque todos ahora van a entrar en la escuela de ese Mesías, ya que las profecías acerca del Mesías decían: a él se reunirán todas las gentes, es decir, sería el deseado de todas las naciones. Entonces, con eso Jesús los estaba invitando a inscribirse en su escuela, para que todos ellos pudieran participar de sus enseñanzas.
Aquellos que entendieron el mensaje de Juan se unieron a las enseñanzas de Jesucristo y lo tomaron como su maestro desde ese momento. Por eso le decían maestro. De ahí que entonces hemos visto que en cada capítulo Jesús ha venido dando lecciones de enseñanza a sus discípulos y los ha ido haciendo crecer en la medida en que les explica tanto sus parábolas como sus milagros y también en la forma en que los ilustra. Para quererles decir algo, utiliza alguna parábola o realiza algún milagro o algo ocurre en los movimientos que Jesús tiene que hacer. Así la vida de Cristo no era al azar. Todos los días su vida estaba conducida por Dios y cada cosa que hacía tenía un propósito. No era al azar. ¿Correcto? De manera que entonces debemos comprender que todo esto es una enseñanza que estaba dando de capacitación. Versículo de memoria, Marcos 8:34. Luego Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, si alguno quiere ser mi alumno, mi discípulo, lo primero que tiene que hacer es olvídese de lo que fue, porque va a empezar ahora un nuevo camino y va a tomar su cruz para seguirme. Es decir, va a tener que renunciar a todo en este mundo para que yo lo instruya y llegue a ser capacitado para estar en mi reino. Es decir, que el Mesías había venido para buscar súbditos para su reino. No podía ser que el Mesías llegara y de la noche a la mañana levantara a todos los israelitas y les dijera a los judíos: muy bien, vamos a tomar el mundo porque el Mesías ya está entre ustedes. No, esa gente no estaba preparada para poder hacer ese trabajo. Si hubieran hecho eso, los romanos al otro día hubieran desaparecido con todos ellos, no hubieran podido resistir. Si hubieran querido invadir a los griegos, ir a todas las demás naciones, no hubieran podido ni siquiera salir de Roma. Así de sencillo. Así que el Mesías tenía que trabajar primero con todos ellos y capacitarlos y hacerles comprender que el reino de Jesucristo no se trataba de armas, no se trataba de matanzas, sino de una gran conquista que tenían que hacer. ¿Qué cosa? Conquistar al mundo para unir a toda la humanidad contra el gobierno de Satanás. Eso tenían que entender. Si no entendían eso, era por gusto. Así que entonces ellos pensaron que Jesucristo iba a venir y de frente les iba a decir: tomen las espadas, las armas y vamos a la conquista. Estaban totalmente equivocados y eso era por las enseñanzas absurdas que habían dado los dirigentes de la época, por no haber seguido las profecías. Odiaban las profecías, les gustaba hablar mucho del amor y por esa razón se perdieron toditos. ¿Por qué? Porque eran simplemente interesados, apasionados, sentimentalistas que no les importaba la realidad, solo querían su capricho. Querían que se hicieran las cosas para satisfacción de ellos mismos. Y Dios nunca los iba a apoyar en esa idea. ¿Por qué? Porque por eso cayó Satanás. Así que no se va a venir a hacer lo que Satanás quiere, pues en esta tierra. No se va a hacer la voluntad de él, sino la de Dios. Cristo vino a engrandecer la ley y magnificarla, no a Lucifer, sino a la ley. Muy bien. La primera mitad de Marcos nos dice la lección, dirige la atención hacia quién es Jesús. Sus poderosos milagros y enseñanzas apuntan en la misma dirección. Él es el Mesías. Ahora en este punto crucial de la narración, Jesús preguntará a sus discípulos quién creen ellos que es. Pedro dará una respuesta estentoria a esta pregunta y Jesús comenzará inmediatamente a explicar a dónde lo conducirán sus pasos como Mesías, como sabemos, a la cruz. En la última parte de Marcos 8 y hasta el final de Marcos 10, Jesús se enfoca en instruir a sus discípulos acerca de su derrotero, es decir, hacia dónde va a llegar. En estos capítulos él hará predicciones acerca de la cruz que serán seguidas por una instrucción especial acerca del discipulado. Estas poderosas lecciones siguen siendo relevantes hoy. Esta sección del segundo evangelio se destaca por la curación de 2 hombres ciegos, uno en la mitad de Marcos 8 y otro al final de Marcos 10. Estos 2 milagros funcionan como paréntesis al comienzo y al final del contenido que se encuentra entre ellos.
e ilustran dramáticamente que el discipulado incluye la percepción espiritual acerca de quién es Jesús y dónde está yendo. Así como sus enseñanzas desafiaron a sus discípulos hace 2000 años, siguen confrontando hoy a sus discípulos modernos con el elevado costo y la recompensa de seguirlo. Lo primero que tenemos que hacer para entender las historias de Jesús en los evangelios es no querer separar cada acción tan solo por los subtítulos del capítulo. No, todo está escrito de tal manera que es una historia continuada. Los actos de Jesús fueron uno seguido del otro y lo que han puesto como subtítulos en la Biblia en realidad es una continuación de lo anterior. Cuando se quiere explicar después del subtítulo, entra solamente en la materia teológica y lo echas a perder todo. Lo que tienes que hacer es seguir la historia de lo que se está contando en el libro. Eso es lo que vamos a ver a continuación, para no tener que estar dando explicaciones separadas. Eso hacían los fariseos. Daban explicaciones separadas de lo que habían escrito los profetas como trocitos y trocitos separados y aislados. Eso no tiene ningún valor, por eso hay tantas religiones hoy. Debemos seguir exactamente a Cristo paso a paso, como los discípulos lo hicieran, para ir entendiendo por qué decía algo más adelante. Y no todas las veces que Jesús repetía una misma frase, la repetía por la misma cosa, no. Por distintas situaciones repetía las mismas frases. Así no se pueden aplicar las frases que dijo Cristo para todos los casos. Vamos a ver eso a continuación y a entenderlo para que sepamos que la Biblia es más sencilla de lo que cualquier otro está haciendo pensar y creer. La dificultad de la Biblia es más por culpa de los teólogos que por otra causa. Ni los analfabetos pues se equivocan tanto en eso. Lo siento, hay cosas que hay que decir con claridad, que pueden doler. Puede ser que alguien haya tomado una carrera, muy bien, puede hacerlo. Su carrera que valga para él, para sus ganancias y para las cosas de este mundo. Pero que eso tenga que ver con la salvación, te voy avisando que no tiene nada que ver. Si así fuera la salvación, por el estudio de estos hombres, entonces Cristo no hubiera llevado el Evangelio. Simplemente le hubiera dicho a Anás y a Caifás, a ver, vengan a hablar ustedes, por favor, porque yo no sé qué voy a hablar. Yo solo he venido de Mesías, ¿eh? Así que ustedes son los que tienen que hablar acá, porque ustedes son los teólogos. Nunca les dijo eso, porque Cristo venía con otra tarea distinta de la que ellos habían llegado a desarrollar. Domingo 11 de agosto, viendo claramente. Lee Marcos 8, 22 al 30, nos dice la lección. ¿Por qué necesitó Jesús 2 toques para sanar al hombre ciego? ¿Qué lecciones surgen de este relato? Jesús había tenido un conflicto con los fariseos y estos le pidieron señal de ser él el Mesías. Y Jesús les dijo que no les daría señal sino la del profeta Jonás. Por esto los discípulos quedaron preocupados y confusos. Esperaban una señal de Jesús para probar su acerto de ser el Mesías. Los fariseos habían enseñado cosas extravagantes del Mesías y hablaban de su gloriosa llegada para destruir a sus enemigos y pedían ver una señal de Jesús que mostrara su gran poder. Por eso los discípulos quedaron dudosos de ahí que Jesús les dijo, cuidado con la levadura de los fariseos, debido a que los discípulos habían escuchado que los dirigentes judíos le habían dicho a Jesús, danos una prueba de que eres el Mesías. ¿Qué señal haces tú para que te creamos? Lo que querían ellos era una prueba de demostración de poder, de conquista, de ser un rey poderoso que había venido a tomar las armas. Entonces Jesucristo dijo, esta generación adúltera pide señal. No les va a ser dada señal, sino la del profeta Jonás. Entonces, con esas palabras, Jesucristo les estaba diciendo, ¿cómo les voy a dar yo una señal que ustedes piden si lo que ustedes están pidiendo es lo que nunca se ha dicho del Mesías? Eso es lo que les estaba diciendo. Ellos pedían una señal de Mesías, es decir, de lo que no estaba escrito en la Biblia, sino de lo que ellos habían enseñado que sería el Mesías. Era una señal como decirle así a alguien que venga ahora diciendo,
yo vengo en el nombre del Señor para predicar el Evangelio. Y te dicen, danos una señal, que resucita un muerto como Jesús lo ha hecho. No, yo no vengo a resucitar muertos, yo vengo a enseñar la palabra. Vengo solamente a instruir con la verdad del tiempo. Entonces ellos habían llegado a inventar cosas sobre el Mesías y pedían una señal sobre eso. ¿Comprendes? No pedían una señal de prueba bíblica de que él era el Mesías. No, a ellos no les interesaba si toda la Biblia hablaba en favor de Jesús. Solo querían una prueba de acuerdo con lo que ellos habían inventado que era Jesús. Como un Hércules, como un Aquiles, como un Perseo, así querían que él sea, pero así no está escrito, pues en la Biblia que va a ser el Mesías. Y por eso Jesús les dijo, esta generación adúltera, es decir, estos que están mezclados con ideas fantasiosas que no son de la Biblia, piden una señal fantasiosa de mí. No les va a ser dada fantasía. Yo les voy a dar la verdad, lo que los va a salvar, la señal del profeta escrito, llamado Jonás. Así de simple. Entonces, los discípulos, como estaban tan tachonados con esas ideas apasionantes de un Mesías conquistador, un superhéroe que vendría por ahí al estilo de Hércules, esperaban que Jesús hubiera hecho algo como eso, y cuando no lo hizo, se quedaron atónitos. Es por eso que Jesús, cuando los vio así, inmediatamente les llamó la atención. Guárdense de las enseñanzas de los fariseos, porque son una levadura de malicia y de maldad. Es decir, están pidiendo algo que son cuentos, son fantasías. Han leído sus historietas apasionantes de los grandes héroes griegos y romanos y quieren que yo sea así. Estos están soñando, no viven la realidad, son fantasiosos. Están esperando que llegue por ahí alguien que conquiste por la fuerza y el poder de sus músculos. Y yo no he venido a eso, yo he venido para darles vida y vida en abundancia, enseñanza, conocimiento, formación, vida real, no para que estén viviendo las fantasías de transhumanos. ¿Ah? Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Muy bien. Los fariseos habían enseñado cosas extravagantes del Mesías y hablaban de su gloriosa llegada para destruir a sus enemigos y pedían ver una señal de Jesús que mostrara su gran poder. Por eso los discípulos quedaron dudosos, de ahí que Jesús les dijo, cuidado con la levadura de los fariseos, refiriéndose a su doctrina. Ahora ellos veían la verdad a medias. Los discípulos estaban viendo la verdad como Jesús les enseñaba, pero también como los fariseos la decían. Ahora vas a ver qué pasó a raíz de eso. Jesús pues tuvo que darles una ilustración, y era el ciego. En un momento vamos a ver eso. Jesús en su misericordia los guió hacia una lección que les ayudaría a entender su caso y darse cuenta del peligro de las falsas doctrinas de los fariseos que habían dejado la verdad presente para guiar hacia otras ideas contrarias a esta. La verdad presente era entonces el cumplimiento del tiempo de la primera venida del Mesías, pero ellos hablaban de la segunda, así que miraban ciegamente aún. Fue entonces cuando se cumplió el milagro del ciego. Vino luego a Betsaida, versículo 22, y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. ¿Por qué? En la aldea estaban todos los creyentes que eran del pueblo judío, etcétera, de Betsaida. Pero, como eran los discípulos los que ahora estaban medio ciegos, no estaban viendo completo porque tenían la levadura de los fariseos y la creencia de Jesús, entonces Jesús trajo al ciego donde estaban ellos, fuera de la aldea, solo con los discípulos, porque la lección iba a ser solo para ellos. Así como en los otros hemos visto en las historias anteriores que solo era para los paganos y que luego sacó de los paganos al sordomudo porque iba a ser solo para los judíos la lección, así ahora lo sacó solamente para los apóstoles. ¿Y qué pasó? Y escupiendo en sus ojos, en el entendimiento del ciego, ¿no? Iba a limpiar su entendimiento. Escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima. Poner las manos de Cristo, ya hemos dicho, es poner su palabra. ¿Por qué? Porque cuando al leproso dice que le dijo, quiero ser limpio, puso la mano sobre él y dijo, quiero ser limpio. Es decir, poner la mano es dar la orden de su palabra. Muy bien. Y entonces, cuando escupió Jesús en los ojos del ciego,
era obvio que la saliva en los ojos del ciego, a más de que estuviese ya curado por la saliva, no iba a poder ver. Iba a ver ¿cómo? Borroso. Entonces Jesús estaba haciendo eso, como diciéndole, mira, hasta acá te he dado parte de mi palabra con mi saliva, solamente una parte. Y como solo estás recibiendo una parte nada más, solo vas a ver a medias, medio opaco, así como estos que están acá a mi lado, estos 12, así están. ¿Por qué? Porque estos están con la levadura de los fariseos, pero a su vez también están con lo que yo les estoy enseñando. Entonces estos están viendo simplemente árboles caminando, no están viendo con claridad. La lección era directa. Sigue diciendo, y le preguntó si veía algo, verso 24. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan, es decir, los veo borrosos. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos. ¿Para qué le estaba poniendo otra vez las manos sobre los ojos? Cuando le puso las manos primero, es porque le estaba dando su palabra. Pero como estaba con la saliva, todavía estaba borroso. Pero en la segunda vez no le echó más saliva, sino solamente le tocó los ojos, le dio más palabra, es decir, más conocimiento. No dijo mucho conocimiento, parece que te está saturando, no. Más conocimiento. Cuando el milagro todavía no se ha hecho en tu vida, hay que darte más conocimiento porque te está faltando fe. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. La fe pues es por el oír de la palabra de Dios. Más aún dice, y fue restablecido y vio de lejos. Y ahora dice, vio claramente a todos. Ahora con la luz del conocimiento de la palabra, el ciego alcanzó a ver con perfecta claridad. ¿Y ahora qué pasó? Verso 26. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Oh, iglesia. Es decir, ahí estaban los creyentes, ¿no? No vas a ir todavía a la iglesia. ¿Por qué? No estás capacitado. Vas a ir primero a tu casa. A esos primero les vas a decir que ahora ya ves. A eso les vas a hacer entender la verdad que ya te di. Con eso les estaba diciendo a los discípulos, ¿sabes qué? ¿Saben qué? Ustedes no están capacitados todavía para ir a enseñar al pueblo, a la iglesia, porque ustedes solo ven árboles, ven borroso. Así que lo que van a hacer, ¿qué cosa es? Primero vayan a su casa. La casa de ellos empezaba por Jesucristo, porque Él les dijo que eran sus hermanos, su familia. Así que primero van a aprender bien. No pueden ir a hacer otra cosa ahorita. No era simplemente que Jesús no quería que supieran que lo curó. En otras ocasiones ya hemos visto que sí, pero hay otras ocasiones distintas. No en todas las veces es lo mismo. Y a veces la lección pregunta cada rato diciendo, ¿ves que te tienes que cuidar de decir algunas cosas? Aquí Jesús... Están igual que el ciego, siguen viendo árboles. Están hablando lo que no es. Eso pasa por la teología. Cuando dejen la teología y sigan la Biblia y después de la Biblia tomen la teología, recién van a ver cómo debe de ser. Antes de eso es por gusto. Lo siento, pero hay que decir la verdad. Eso le pasaba a Nicodemo. ¿Ah? Ellos eran grandes hombres. ¿Ah? No se puede decir que no eran grandes hombres, conocedores. Nicodemo no era cualquiera. Era un hombre que tenía mucho celo por su conocimiento, que le gustaba su conocimiento y realmente pensaba que lo estaba haciendo como debía de ser. ¿Pero en qué? Él sacaba 20. Muy bien, felicitaciones Nicodemo, sacabas buenos 20. Pero te sacabas 20 en lo que te enseñaban de las tradiciones, de las ideas de un Mesías extravagante, está bien. Nadie te niegue eso, has sido buen alumno, pero nunca eso significa que tú conocías la verdad correcta. Tú te puedes sacar 20 en las mentiras de Roma, te puedes sacar 20 en las mentiras protestantes, apóstatas, te puedes sacar 20 en las enseñanzas de los falsos pastores dentro de nuestra iglesia, te puedes sacar 20 en defender la organización, pero eres un 0 a la izquierda en la salvación. Eso es lo que Jesús quiere que entiendas. ¿Te diste cuenta? Así que tu problema no es falta de comprensión en lo que recibes, sino en lo que estás recibiendo, la levadura de los fariseos o la palabra de Dios. Eso hace la distinción. En fin. Sigue diciendo, verso 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino
preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo?, preguntó Jesús. Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Ahora, en el libro de San Mateo leemos cuando el apóstol Pedro contestó esto a Jesús y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso lo encuentras en San Mateo capítulo 16. Ahora, cuando Jesús le dijo eso a Pedro, le dijo en otras palabras que era Dios a través de sus profecías del escrito de la palabra el que había hablado por Pedro. ¿Correcto? Eso lo vamos a entender ahora. Una vez aclarado a los discípulos el asunto de la levadura de los fariseos y la ilustración del ciego, Jesús preguntó para ver si habían entendido con claridad cuál era su posición de ellos hacia Jesús. Interesante. ¿Te das cuenta que todo esto sigue en un hilo? Jesús no estaba haciendo la pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Porque, vamos a ver, voy a preguntarles esta preguntita. No. Sino porque ahora, con la ilustración del ciego, les debió quedar claro que él era el Mesías. Los otros habían pedido una señal para que demostrara que era el Mesías. Jesús acababa de darles una señal con el ciego. Y ahora los discípulos debían de estar claros por la lección que se les dio de si ellos habían entendido que Jesús era el Mesías. Así que entonces les preguntó por eso y les dijo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos comenzaron a decir, unos Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías. ¿Y ustedes quién creen que yo soy? Bueno, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, salió Pedro a responder. Y como Pedro estaba basándose en las Escrituras para dar esa respuesta, se apoyó en las verdades que decían las Escrituras de que Cristo sanaría a los enfermos, traería el Evangelio de la salvación. Por eso inmediatamente Jesús le contestó así: ¿quién dicen los hombres que soy? Pedro respondió que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por haber respondido así, Jesús le dijo que era bienaventurado. En otras palabras, feliz eres Pedro. ¿Por qué? Porque solo has respondido el escrito está. Eso significa que si dijiste el escrito está, es porque no te lo ha revelado Anás ni Caifás, sino las santas escrituras. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús a Pedro. Obviamente, como Jesús dijo eso de Pedro, y Pedro había respondido de acuerdo con la palabra de Dios, uno de los grandes males que se le pegó a Pedro es el que se le pega a muchos, ¿no? ¿Qué cosa? Ya se creyó competente para enseñarle a Jesús. En otras palabras, ahora pensaba que Jesús no sabía más que él, ¿no? Y se creció, se elevó. Jesús estaba probando a su discípulo también con esto. Como cuando a veces tú le dices a alguien: a ver, no sé, tú enséñame, y el otro se crece, ¿no? Y piensa que tú no sabes y solamente estás viendo para conocer su reacción. Y entonces llegó a pensar que las palabras de Jesucristo le daban toda la autoridad a él. Esto Jesús permitió porque sabía que en el futuro a Pedro lo iban a querer exaltar como cabeza de la iglesia. Así que había que alertarlo a Pedro para que no cometiese errores hacia el futuro. Muy bien. Es decir, eres feliz porque al reconocer la verdad de las profecías cumplidas en Jesús, como hasta el día de hoy, cuando se reconoce la verdad profética presente, da seguridad y felicidad. Es decir, cuando Cristo le dijo: eres feliz, Pedro, porque solamente has dicho lo que dice el Escrito, lo mismo se dice para los de este tiempo. Bienaventurado eres si solamente hablas de la verdad presente, porque con eso estás testificando que Jesús es el Mesías. Cuando nosotros exaltamos la Biblia, cuando exaltamos la palabra, cuando exaltamos la verdad, estamos exaltando al Mesías. No debemos olvidar eso jamás. Así que cada vez que hablamos solo lo que está escrito,
ya Jesucristo es exaltado. Pero si tú vienes a decir, Jesús es el Señor, Jesús es grande, es el Mesías, adórenle, humíllense, órenle, búsquenle, porque Él es todo para ti, y tú crees que eso es exaltar a Jesús, eso se llama la levadura de los fariseos de malicia y de maldad. ¿Sí? Los fariseos hablaban muy bonito del Mesías, decían cosas maravillosas del Mesías, pero todas esas cosas que decían no eran lo que decía la palabra, no era lo que tenían que enseñar. Así que en realidad no estaban exaltando al Mesías, lo estaban ensuciando, estaban insultando al Mesías. Así que cuando veas un predicador que parece hablar mucho de Jesús, que lo menciona para todo, que presenta cosas lindas de Jesús, que dice palabras hermosas como el enamorado a la enamorada, que se las diga Jesús, eso no prueba que esté exaltando a Jesús, por favor. Eso no dice nada en absoluto. Eso solamente enseña que el hombre es un apasionado sentimentalista desviado. Eso es todo lo que dice de él. Así que tengamos cuidado. A Jesús no se le exalta así. Jesús es exaltado cuando su palabra es exaltada. ¿Por qué? Porque al exaltar la palabra estás exaltando a ese de quien habla esa palabra. Ojalá se puedan entender las realidades. Más aún, entonces siendo que Pedro estaba seguro de la verdad de quién era Jesús, se le dio la potestad de llevar el evangelio, y que cuando se lo lleva con esta seguridad y claridad, a quien se le enseña se le abren los cielos y a quien le rechaza se le cierra el cielo. Cuando Jesús escuchó las palabras de Pedro, que habían declarado que Él era el Cristo. Vamos a leer San Mateo capítulo 16, versos 17 y 18. Fíjate lo que dice allí. ¿Qué cosa hizo Jesús? Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre lo que acababa de decir Pedro, es decir, hablando de Jesús, sobre esa roca, sobre lo que acabas de mencionar del Mesías, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En otras palabras, Pedro, como acabas de citar las Escrituras, entonces en tus manos están las llaves de las Escrituras. La verdad está en tus manos. Y todo lo que tú ates en la tierra con esa verdad será atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Eso era lo que estaba diciendo Jesús. Pero hay quienes le dan la vuelta a todo este asunto, ¿no? Y como le iban a dar la vuelta a lo que acababa de decir Jesús, ya Jesús pues sabía, ¿no? Se adelantaba rápido para decir lo que faltaba, ¿no? ¿Qué cosa? Ahora va a venir la segunda parte. Ya sé que por haber yo dicho esto de ti, te van a querer endiosar, pobre Pedrito. La piedrita la van a querer convertir en roca. Entonces Jesucristo permitió que sucediera algo más. Inmediatamente de que después de esto había dicho cosas maravillosas el apóstol Pedro, más adelante iba a decir cosas terribles y pestilentes, ¿no? Es decir, el mismo Pedro de quien se dijo bienaventurado porque te lo reveló mi Padre, también ahora se le iba a decir desventurado porque te lo reveló el diablo. O sea, todo lo contrario. Para enseñar que el hecho de que Jesús haya exaltado la parte, vamos a decir así, de que Pedro haya exaltado la palabra, no lo hacía a Pedro un ser infalible. Eso es lo que Jesús iba a demostrar. Muy bien. Si esto le hubieran dicho a los demás, lo hubieran tomado con superstición y lo hubieran querido coronar como rey. Jesús quería que lo reconocieran por medio del cumplimiento de su palabra y no porque simplemente alguien lo dijera. Por otro lado, esto hubiera hecho atacar a los discípulos y no hubieran podido hacer la obra rechazándolos como lo hicieran con él en Nazaret. Muy bien, ahora, cuando Jesucristo deja que Pedro testifique de él acerca de que él es el Mesías, y porque él hizo la pregunta, Jesús luego les dijo, ahora no se lo van a decir a nadie. No le digan a nadie lo que ustedes acaban de responderme.
¿Por qué? Porque si ellos hubieran ido y le hubieran dicho a todos los demás, oye, Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Como todos ahí estaban medio supersticiosos, porque todos los judíos eran supersticiosos, eran gente pues a quien habían malogrado los dirigentes. Entonces, cuando se hubiera hablado de Jesús como el Mesías, hubieran sucedido dos cosas. Por un lado, muchos se hubieran burlado de lo que decían los discípulos. Y hubieran dicho que estaban locos, que eran unos fanáticos rematados para apedrearlos. Y otros lo hubieran tomado con superstición al asunto y al otro día hubieran hecho una revuelta para ponerlo como rey. Así de sencillo. Porque hubieran dicho, ya pues, de una vez, ¿qué están esperando? El hombre debe ser coronado ahorita. Es que estos eran supersticiosos, ¿no? La superstición cobra víctimas cuando esta gente no sabe sus creencias ni entiende lo que tiene que hacer frente al momento en que se está viviendo. Por ejemplo, como les habían hablado de un Mesías extravagante, ellos hubieran actuado de acuerdo con lo que les dijeron los dirigentes para exaltar a Jesús como rey y ponerlo en el trono y declararlo el Mesías para conquistar a Roma. Eso es lo primero que hubieran hecho, por la superstición que habían sembrado las falsas doctrinas de los fariseos y saduceos. ¿Comprendes? Por esa razón Jesús les dijo, no vayan a decirle a nadie, ni siquiera lo mencionen. ¿Por qué? El resultado va a ser fatal. Muy bien. Lunes 12 de agosto, el costo del discipulado. San Marcos 8, 31 al 38. ¿Qué dice aquí Jesús acerca del costo de seguirlo? Verso 31. Dice así el texto, Marcos 8, 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Muy bien. Ahora Jesús comenzó a hablarles acerca de la profecía que se acercaba. Tenía que profetizarles y decirles, voy a tener que llegar a Jerusalén. Allí los dirigentes me van a buscar para querer deshacerse de mí y lo van a alcanzar. ¿Por qué? Porque eso es lo que está profetizado, pues. Pero a los discípulos no les gustó esa profecía. ¿Por qué? Por la levadura de los fariseos. Porque según ellos, cuando el Mesías llegara, no vendría a entregar su vida, sino que vendría a hacerlos poderosos y grandes. Así que a los discípulos les chocó. No, ¿cómo vas a decir que viene el tiempo de angustia, que el tercer ángel, la bestia a su imagen? No puedes decirnos eso, pues, Señor. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos esperando es predicar el gran pregón y millones se van a unir y nos vamos a hacer poderosos y ricos como una gran iglesia en la tierra. ¡No! Espera sufrimiento. Espera una lucha, espera el decreto dominical, esperan las 7 postreras plagas. Eso es lo que viene, la cruz, entiendan. Pero los discípulos, cuando Jesús dijo eso, se entristecieron y no quisieron hablar del tema. Lo desviaron a Jesús por otro lado. E inmediatamente se acercó Pedro con toda la autoridad, como un gran ministro. Porque Jesús le había dicho, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo ha revelado carne ni sangre. Es decir, has hablado lo que es correcto. Entonces Pedro llegó a pensar que lo que había dicho le había nacido de él, por una revelación muy especial divina. Y que por eso ahora, como era muy consagradito, ahora él podía tener autoridad incluso para poder reprenderlo al mismo Jesús. Y es que, si tú regresas en la historia, 2000 años atrás, te encontrarías que Jesús era un ser humano común y corriente a la vista humana. Entonces, tú podías acercarte a él
Y hasta podías pensar de solo mirarlo por un momento, a este le vamos a enseñar un poco más de textos bíblicos. Está bien, es el maestro, nadie dice que no, pero parece que no ha leído todo. Algunas cositas todavía hay que enseñarle a él. Algo le está faltando también. Entonces no lo veían en la luz correcta. Estaban todavía enredados con todas esas ideas pues mundanas, ¿no? Y que le habían enseñado estos dirigentes pues que habían traído sapos y culebras en lugar de la verdad. En fin, así que entonces Pedro inmediatamente se enorgulleció y creyó que le podía enseñar al maestro y que le podía dar una lección todavía, ¿no? A ver, ven para acá, Jesús. No puedes estar hablando pues de una cruz, ¿qué te pasa? Tú eres el Mesías, tú vas a ser el rey. En ninguna manera te acontezca lo que estás diciendo, tú vas a reinar, te vas a ir a sentar en el trono. Así que, por favor, ten compasión de ti. ¿Cómo vas a decir que te van a matar? No estés hablando, pues, delante de los demás discípulos. ¿Qué van a decir? Los vas a hacer dudar a toditos. Y Jesús inmediatamente lo miró y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Merece escándalo. No entiendes las cosas que están escritas de mí. Tú no entiendes. En otras palabras, estaba diciendo así Jesús, capta, pues, Pedro. ¿Qué cosa? Tienes que entender que tengo que ir de acuerdo con el escrito para llegar a ese reino, el cual tú quieres que yo lo tenga y que me siente en el trono. Pero te estás interponiendo, te estás metiendo en el camino, me estás quitando mi trono, o sea, no me dejas llegar a mi asiento. ¿No entiendes que tengo que pasar por esa cruz? Capta, Pedro, lo que tengo que hacer antes de tomar el reino como tú quieres es que tengo que agarrar mi espada y tengo que pelearme con ese que ahora está sentado en mi trono y que me lo quiere quitar y que los quiere engañar a todos ustedes. Y ese que está sentado ahí se llama Anás, Caifás y todo el Sanedrín. ¿Comprendes o no comprendes? Tú crees que me voy a ir a pelear con los romanos, pero te estás olvidando que tengo que pelear con los que están aquí metidos y que no deben de estar allí. Y que la única forma de hacerlo es que a estos, con la espada del Espíritu, los convenza para que ellos puedan entregarme mi trono. ¿Captas o no? Entonces no conoces las cosas que son de Dios. Satanás está hablando por ti. Sal, Satanás, de mi discípulo, déjalo que entienda. Yo voy a hablar con él, no te metas. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús en ese momento a Pedro. ¿Ahora te das cuenta? El problema aquí era que no se ceñían a las Escrituras, que pensaban que había que leer las Escrituras, que había que llenarse de todo ese conocimiento, pero que había que pensar en interpretar ese conocimiento como lo hacían los grandes intérpretes teólogos que estaban sentados en el Sanedrín. Eso era lo que estaba pasando. Así que por esa razón había demasiado rechazo hacia Jesucristo. Era la levadura de los fariseos la que estaba produciendo eso. Y la reacción de Pedro, al principio cuando dijo cosas bonitas, la dijo porque estaban escritas, las entendió perfectamente sobre Jesús. Pero ahora, lo malo fue que pensó como los dirigentes judíos que él podía interpretar. Así que, Jesús, estás mal, pues, ¿no? Te voy a enseñar. Y cuando Jesús le dijo, quítate delante de mí, Satanás, desapareció. No se esperó la respuesta de Jesucristo. Jesucristo se dio cuenta inmediatamente que Satanás estaba queriendo utilizarlo ahora a Pedro como para que Pedro pudiera tener la dirección sobre Jesús. Ya en una ocasión Jesús había dicho a su madre, ¿por qué me buscabais? ¿Que no sabíais que en los negocios de mi Padre tengo que estar? Y ahora volvía a pasar lo mismo. Esta vez a través de Pedro, quiso convencerlo. Le quería quitar la cruz, la profecía. Porque la cruz es la profecía, ¿o no? Obvio, porque en la profecía decía que el Mesías tendría que morir en la cruz del Calvario, ¿o no? Tenía que ser sacrificado. Y entonces lo que Pedro estaba haciendo, o Satanás estaba haciendo a través de Pedro, utilizándolo al que iba a ser el dirigente, a quien se le dio las llaves del reino, etc., porque después se les da a todos los demás, entonces lo quería utilizar para frenar la predicación, para que no se hablara de la cruz, sino solamente de cosas bonitas.
El mismo peligro corremos hoy. Muchos como Pedro quieren actuar y frenar la predicación de la proclamación del tercer ángel y la quieren desviar a mensajes de decir el hogar, la familia, la organización, la unidad, el amor, la comidita, las curaciones, la salida de las ciudades. Téngase cuidado. Todas esas son verdades, pero eso no vale nada sin el evangelio. Es decir, sin el mensaje del tercer ángel, sin la cruz. A muchos no les gusta la cruz que espera a los adventistas del séptimo día. Y a todos los que sean el remanente. Porque el remanente va a contarse con todos aquellos que acepten la verdad en este último tiempo. Tengo mis ovejas en otros rediles también. Me conviene traerlas, dijo Jesús, para que haya un solo rebaño y un solo pastor. Entiéndase bien. Muy bien. Ahora Jesús les mencionó lo que decía la profecía en relación a él. No era lo que esperaban acerca del Mesías. Aún tenían la idea de que el Mesías reinaría sobre todo el mundo como un gran guerrero conquistador. No esperaban que estableciera su reino en la vergüenza y la ignominia de una cruz para expiar primero los pecados del mundo. Primero tenía que enseñar la sumisión para alcanzar la felicidad. Sus seguidores debían llegar a ser fieles a la ley del cielo para lograr la armonía y la paz sin fin. Solo así podría permanecer el reino eterno de seguridad. A Pedro no le gustó que la profecía indicara primero la humillación para luego obtener la gloria. Y por eso le dijo a Jesús, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Eso es lo que llega a pasar, ¿no? No olvidemos entonces aquí la gran lección que se nos está dando. El pueblo de Dios debe saber que antes de la exaltación, primero es la humillación. Jesús necesitaba hacer soldados para esta guerra. Iba a ser el Mesías y tenía que conquistar el mundo, no Roma. Este era el problema que estos tenían, ¿no? Pensaban que el Mesías iba a conquistar a Roma, luego iba a conquistar a sus enemigos y así se iba a establecer como un gran señor. No. Jesús les había indicado más antes y les había dicho quién era el fuerte y quién era el más fuerte. El fuerte representaba a Satanás y el más fuerte representaba a él. Así que entonces la guerra que tenía que darse del Mesías era contra las potestades de las tinieblas. No contra Pilato ni contra César, sino contra los principados y potestades de las malicias en los aires. Y para eso Jesús necesitaba un ejército poderoso. Como Mesías, primero tenía que instruir a su ejército, prepararlo para la batalla. Y las armas para poder derrotar a Satanás y a sus huestes eran todas las enseñanzas de las Escrituras. La palabra de Dios como una espada flamígera del cielo. ¿Comprendes? Entonces los discípulos todavía estaban pensando carnalmente, pues, en la conquista aquí en la tierra, en que uno va a ser mejor que el otro, siempre queriendo ser el mayor. Ahora Jesús tenía que enseñarles sobre esto. Estos discípulos no están captando, todavía van a pelearse estos por un puesto. Así que tenía que darles lecciones sobre eso. Hacia eso ahora los iba a guiar. Todo estaba perfectamente diseñado en educación. Cristo ha sido el más grande maestro, no porque era Jesucristo y murió en la cruz del Calvario, sino por sus enseñanzas inteligentes que iban paso a paso. Si así no comprendes a Jesús en el orden en que está establecida la Biblia y lo sigues simplemente por el orden teológico, entonces nunca vas a entender por qué era maestro. Solo vas a decir, maestro, ¿por qué? Por tu pasión, por tu sentimentalismo te va a hacer hablar. Porque muchos hablan de Jesús cosas bonitas, no porque hayan entendido de él cosas bonitas, sino porque dice, él es pues Jesús, el Hijo de Dios. Eso no va a salvar a nadie. Muchos me dirán en ese día, Señor, Señor, y yo les diré, no os conozco, apartaos de mí, malditos el fuego eterno. No confundamos las cosas, Cristo no es superstición, por favor. Cristo no es, lo exalto porque dicen que es el Hijo de Dios. No, pues, por favor. Si hubieras nacido con los budistas, ¿a quién estarías exaltando entonces? Entonces lo que tú tienes cuando exaltas el nombre de Jesucristo sin fundamento, solamente estás actuando de una forma fanática
de una forma supersticiosa, pero no estás entrando en la realidad de la existencia divina. No confundamos las cosas. Aquellos que dejan la Biblia y dicen, yo creo en Dios, no necesito la Biblia, es una lástima su caso. Son personas que no están educadas en nada, son peligrosas, porque el día que renieguen contra Cristo lo exaltan a Buda y a Satanás. ¿Por qué crees que hay muchos que pactan con el diablo, que se hacen multimillonarios, ricos, poderosos y que están buscando un nuevo orden en la tierra? ¿Por qué crees? Han renegado de Jesucristo porque han creído en Jesucristo simplemente como ese gran ser que existió, el Hijo de Dios en la historia, pero no han creído en Él por su verdad. No han aceptado el testimonio de las Escrituras en Cristo. Y cuando han renegado porque no ha sido Cristo como ellos esperaban en sus mentes, sino que Jesús es distinto, no hizo lo que les gustaba, prefieren irse con el diablo porque Él sí nos da lo que nos gusta, ¿no? Lo que pasa es que cuando tú no sigues la Biblia ya piensas como el diablo. Entonces cuando le pides algo al diablo, el diablo dice, pero solo me estás diciendo que quieres ser igual que yo. Eso es todo. Y por eso te da todo lo que tú quieres, porque es lo que Él mismo pediría, es lo mismo que en su engreimiento en el cielo solicitó. Entonces cuando tú pides todo eso, él dice, te está pidiendo igual que yo, entonces de la línea también, pues eres igualito a Él. Y por eso te parece que Él te contesta más rápido y que Dios no te contesta. No, es que Dios no te puede contestar cuando estás con la levadura de los fariseos. Porque lo que pides no es lo que está escrito, ni tiene nada que ver con Dios. Estás pidiendo de Dios lo que Él jamás ha prometido. No tiene nada que ver. Lo estás pidiendo porque te han hecho creer que así es Dios, un Papá Noel. Entonces por eso es que no te puede contestar, porque si lo hace, estaría apoyando la levadura de los fariseos. Pues. O sea, estaría defendiendo esa idea supersticiosa de Dios. Entonces no hagamos de Dios una superstición. Dios no es superstición, Dios es real. Y sus palabras, sus enseñanzas son las que lo hacen real. Pero estas palabras estaban yendo en contra de la profecía, las que dijo Pedro. Si Jesús hubiera hecho caso de esto, de lo que decía Pedro, se habría anulado lo predicho por Dios sobre el Mesías. Así su palabra quedaba nula y todas las promesas para los creyentes no se hubieran cumplido. Obvio, si Jesús no llegaba a la cruz, toda la Biblia era una mentira. Ya todas las promesas de la Biblia no servían para nada. ¿Qué cosa, vas a creer solo parte? O sea, Pedro en ese momento le estaba pidiendo a Jesús que toda la Biblia se anulara. No, pues eso no podía ser. Estás hablando sin conocimiento de la Biblia, estás hablando con el conocimiento de Anás y Caifás. Es decir, Satanás está hablando por ti. Eso era lo que estaba pasando. Debía ser eficiente. La profecía debía cumplirse y Jesús no debía fallar en su misión. Tenía que ir a la cruz. Esa era su misión, pues, ¿no? Para eso vino. Imagínate, viene para eso y se va haciendo otra cosa. No, pues. Debía ser eficiente en su labor. Es decir, él decía, yo voy a cumplir, voy a ser eficiente hasta el final. No quiero que se digan cosas negativas de mí. Voy a hacer como está escrito. Doldrá todo lo que sea, pero quiero ser eficiente. Quiero que al final se diga de mí, muy bien hecho, hijo. Puedes sentarte en el trono, ya puedes tú dirigir. Me voy a sentar yo más acá. En fin, eso es lo que Jesús quería que entendieran. La profecía debía cumplirse y Jesús no debía fallar en su misión. Debía ser eficiente en su labor o perdería la salvación de la humanidad. Satanás nunca actuó basado en las leyes de causa y efecto. Siempre hizo su propia voluntad y gusto y se ha traído solo su desgracia. Ahora quería inducir a Jesús a hacer lo mismo. Jesús sabía que era Satanás quien estaba tomando a Pedro. Este le había oído hace un momento declarar la verdad de que Jesús era el Cristo y ahora, siendo que Jesús lo elogió por eso, Satanás esperaba lograr que aceptara lo que Pedro decía. Si este Jesús ahorita le ha dicho a Pedro, bienaventurado eres Pedro, Dios habló por ti. Claro, entonces a Pedro lo vamos a utilizar. Ya que Pedro ha hablado, a Pedro le vamos a hacer decir ¿cómo vas a ir a la cruz, por favor? Y va a tener que hacerle caso, porque no va a decir ahora que Dios no habla por él. Hace un rato ha testificado frente a toditos que habla por él. Así que no va a desmentirlo. Porque si lo desmiente, entonces todos le van a decir, Señor, pero ¿cómo es? Un rato dices una cosa, lo reconoces como bienaventurado y ahora dices otra. La habilidad del diablo, ¿no? Pero Jesús, que conocía al diablo, sabía muy bien quién era el diablo, y por eso no tenía pelos en la lengua para enfrentárselo.
Jesús sabía lo que decía, el diablo no, el diablo sentía lo que decía, que es muy distinto, él pues es sentimental, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que en ese momento quiso usar a Pedro como diciendo, ya que tú has dicho que Pedro es tan sabio y es divino, Pedrito, por favor, dile a tu maestro lo que te voy a decir. Pero se equivocó. Así no iba a pasar. Y entonces cuando Pedro intenta convencer a Jesús, Jesús rápidamente captó quién estaba detrás. Cristo, muy bien, eso ya lo hemos leído, sigue diciendo acá. Había oído hace un momento declarar la verdad de que Cristo, si bajamos un poquito porque ahí los números me están, está muy bien. Había oído hace un momento declarar la verdad de que Jesús era el Cristo y ahora siendo que Jesús lo elogió, por eso Satanás esperaba lograr que aceptara lo que Pedro decía. ¿Acaso no dijo Jesús, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos? Cuando habló acerca de acuerdo con la profecía Pedro, Jesús lo exaltó. Pero cuando dejó la profecía y se creyó competente para decir lo que Jesús debía hacer, haciendo de lado la voluntad de Dios, se hizo agente de Satanás y por eso Jesús le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, no pones la mira en la palabra, sino en la que te han enseñado Anás y Caifás. Eso es lo que estaba diciéndole Jesús. ¿Por qué? Pedro estaba hablando de acuerdo con el Mesías que le habían pintado ellos. Este llamado es sobre todo a los líderes que aceptan ser servidores de Jesús y exaltan a Jesús diciendo que es el gran Señor y Rey y Salvador, el Mesías. Pero cuando ven que hay una cruz antes de la gloria, retroceden. Ven que la profecía enseña que se debe renunciar al mundo de Babilonia, alejarse de las promesas y recompensas e incentivos del mundo, que sigue a la bestia y a su imagen, y les da pena no tener amigos de influencia mundana y rechazan la profecía y la callan por ganar amigos, buscan su vida y declaran que no pueden excluirse del mundo. Así pierden el tesoro celestial, se avergüenzan de presentar las profecías de la cruz y se hacen agentes de Satanás y se oponen a los fieles y les inducen a avergonzarse de la cruz de la palabra profética. Pero si son fieles, no se dejarán inducir así, sino que como Jesús les dirán, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas que son de Dios, sino en las de los hombres. Pedro ha sido tomado como la base de la iglesia por Roma, pero la inspiración ha dejado este acto consignado para que en el futuro no se tomara jamás a él como tal, ya que cuando no fue inspirado por la palabra de Dios lo que dijo, fueron inconsecuencias. Ningún líder debe dejar la Biblia para seguir aún lo que se dice, sabiduría en el mundo y menos para citar a impíos profanos que no aman la palabra de Dios. ¿Comprendiste eso? Así que el mensaje estaba claro que Jesús les estaba dando a los discípulos, ¿no? Esto que estaba pasando con Pedro seguía siendo educación. Todo era la providencia divina. Jesús, por eso es el más grande maestro, porque de las cosas comunes de la vida iba tomando las lecciones que les iba a dar. No dejó un solo hueco para que no entrara el panteísmo de Anás y Caifás. No lo permitió. Las palabras de Pedro no eran de naturaleza, dice la mensajera de Dios deseado de toda la gente, es 391, que fuesen de ayuda y solaz para Jesús, porque Jesús recibía ayuda y solaz de la palabra. Esto no venía de la Biblia, no coincidía con Jesús. Jesús y la Biblia eran uno. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por tanto, siendo que Jesús y la Biblia eran uno, cuando a Jesús tú le hablabas las palabras de la Biblia, era como darle energía, porque Él es espíritu y vive del espíritu, anda en el espíritu. Entonces para Él era energía, pero cuando tú no le decías la palabra, le chocaba porque iba contra su naturaleza. ¿Comprendes eso? Porque Jesús se había llenado tanto de la palabra que decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es decir, en mi corazón he guardado tus dichos para no recibir los dichos de los hombres. Más claro no podía ser, pero en fin.
no estaban en armonía con el misericordioso propósito de Dios, es decir, con la palabra, hacia un mundo perdido, ni con la lección de abnegación que Jesús había venido a enseñar por medio de su propio ejemplo. Versículo 34, San Marcos 8, seguimos leyendo. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. La palabra de la cruz es la palabra de la cruz, pues. Y sígame, es decir, tome su Biblia y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Es decir, el que busca seguir lo que él quiere, no lo que dice la palabra, porque quiere estar en bien con los demás, quiere ser amigo de todos, quiere estar en la fama, quiere estar en el poder, perderá su vida. Así de sencillo. Porque estás siguiendo pues a los demás, ya perdiste tu vida, ya no eres tú. Tú quisieras otra cosa, pero no te quieres quedar atrás por seguirlos a ellos. O sea, demuestras que eres la mascota de toditos ellos. ¿Por qué? Todo aquel, siempre el carnal va a decir así: estás en el mundo, tienes que aceptar lo que te dice el mundo. Es que tienes que vivir así. Está bien que seas cristiano, pero estás en el mundo, pues y le crees cuando habla así. ¿Que él es sabio? ¿Qué cosa es? ¿Tiene título de ser el más sabio de la tierra? ¿Es el gran profeta de la tierra? ¿Es el gran instructor del mundo? No, es tu vecino. Es el malcriado ese que te anda invitando a tomar una copa. Ese es. Y a ese le crees todavía cuando viene y te dice: sí, pero estás en el mundo, pues también tienes que estar ahí, tienes que ser parte. No solo vas a estar pues con la Biblia todos los días de tu vida. ¿Quién te lo dice? ¿Te has visto quién? Y a ese le crees. Para otras cosas que no te convienen, no le crees, pero para eso sí le crees. No sé por qué le crees. ¿Te da de comer? No. ¿Te da de vestir? Tampoco. ¿Qué hace por ti? Nada. Y muchas veces el papá que dejó a tu mamá o la mamá que dejó a tu papá son los que te vienen a decir eso. Ay, por favor. Todavía, ¿quién te quiere aconsejar? ¿Te das cuenta? Eso es lo que estaba pasando. Por eso Cristo dijo claramente, ¿no? Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Solo aquellos que pierdan su vida en este mundo, es decir, que no hagan lo que les gustaría. Vida es eso, ¿no es cierto? Querer hacer tu vida, pues, de acuerdo con el mundo, con las cosas que te invita. Esa es la vida, dices, ¿no? Es que tengo vida, dices, yo también tengo vida. ¿A qué te estás refiriendo cuando dices eso? A que te gustaría hacer lo que tú quieres, ¿no? Entonces dice: ¿por qué yo voy a estar siempre sin hacer lo que me gusta? También debo darme mis gustitos. Todos lo hacen, claro. Es que ellos buscan pues su vida. Tú no, tú buscas la vida eterna. Porque tú eres inteligente, ellos no. Entonces, muchos prefieren esa vida, no la quieren perder, pero pierden la de arriba. Y Cristo dijo: todos los que pierdan eso que les ofrece este mundo, para seguir solo lo que dice la Biblia y se guían por la Biblia, esos llegarán al cielo. Fíjate en esto. Cuando tú te conviertes, si tú no miraras a tus vecinos, amigos, a todos los que tú vas conociendo, parientes incluso, que están prosperando, porque no, pues eso no es prosperidad. ¿Cómo va a ser prosperidad cuando te está mandando al infierno? Por favor. Pero bueno, vamos a hablar en el lenguaje que el mundo habla, ¿ya? Entonces, cuando tú ves eso, tú quieres ser como ellos. Y hasta incluso se te acercan y te dicen: oye, mira, ya tengo mi edificio, ¿eh? Ya estoy poniendo mi empresa. ¿Y tú cómo vas? Por casa. Bueno, yo estoy con mi Biblia. Otro día nos vemos. Y ni siquiera te saludan en la calle. Porque ahí demuestran pues, que de educación son cero a la izquierda, ¿no? Imagínate que tu pariente, porque tiene más dinero que tú, porque ha hecho una empresa más que tú, pero tú tienes la Biblia, ¿no? ¿Qué es más que el dinero? Pues el dinero solamente es cuento de chinos. En fin, entonces, cuando tú tienes la Biblia y que de pronto ese pariente, porque tú tienes la Biblia, cuando te ve en la calle se pasa de frente, entonces ya es para que tú digas así: en buena hora no soy como este, porque si no, así sería malcriado, maleducado. Obvio. ¿Cómo te va a querer, entre comillas, despreciar? Tampoco no sé por qué despreciar, no sé de qué se creen, en fin. ¿Cómo te va a querer despreciar y se va a pasar de frente de tu lado? O sea... tiene que bajar, ¿no? Está en una nube, pero ni siquiera es una nube buena, es una nube fofa porque se va a ir, pero en fin, pasa, lo digo así, me dejé entender, bueno, en fin. El hecho es
de que este tipo de personas en la búsqueda de su vida la pierden porque se vuelven sin educación. Se vuelven simplemente gente que esté en la competencia. Tú sabes que todo el que entra en competencia ya es inservible. Eso lo sabemos todos. ¿Por qué? Porque la competencia no te hace ser tú, te hace ser querer mejor que el otro. Nada más. Eso no sirve para nada. En cambio, cuando tú eres tú, porque buscas lo que la sabiduría te dice, el conocimiento, recién vales. Pero si tú competencias con el otro, ya no eres tú, solo quieres ser mejor que el otro. O sea, no sirves. ¿Te diste cuenta? Por eso, el que busque su vida, la perderá. Cristo estaba llamando la atención de los discípulos. No sigan lo que enseñan Anás y Caifás y compañía. ¿Por qué? Porque todo el que siga esas enseñanzas al final se perderá. Porque ellos buscaban su vida terrenal. Mas el que la pierda por causa de mí y del Evangelio, por seguirme a mí y por seguir lo que está escrito acá, ese la hallará. Sean inteligentes, decía Jesús, sean sabios. Si Juan el Bautista ha dicho que soy el Mesías y que soy yo quien les tiene que instruir, entonces síganme en lo que los instruyo. ¿Por qué? Estoy hablando de acuerdo con el Evangelio. Pierdan todo eso que les ofrecen ellos, piérdanlo, porque conmigo lo van a ganar todo, les aseguro que sí. ¿Por qué? Porque entonces yo estoy haciendo lo que tenía que hacer como Mesías. Las lecciones eran claras. ¿O es o no es? ¿Crees en lo que digo o no digo? Bueno, sí, Señor, te creemos. Ya pues, entonces hagan lo que les estoy diciendo. Ahora, ustedes no me están creyendo porque yo sea Jesús, les estaba diciendo. Ustedes solo me están creyendo porque todo lo que digo está de acuerdo con el escrito está. ¿O no? Les decía. No, sí, maestro, todo lo que dice. ¿A quién vamos a ir? Tienes palabras de vida eterna. Muy bien. Si ustedes ven que lo que digo es sacado de la Biblia, quiere decir porque yo estoy en lo correcto, soy yo el que los está llevando a la gloria, aunque ahorita no parezca. Pero si ustedes son capaces de perder todas esas ofertas y confían en que porque solo estoy de acuerdo con la Biblia los estoy llevando bien, entonces pierdan la vida de este mundo y hallarán la vida eterna por mí y por el Evangelio. Eso les estaba diciendo Jesús. ¿Qué cosa eso es difícil de entender o qué pasa? En fin. Sigue diciendo más. Les recordó que la amistad con el mundo no les reportaría ningún bien. Verso 36, por eso siguió diciendo, porque ¿qué aprovechará el hombre si se gana como amigo a todo el mundo? Hay gente que no sé por qué le gusta tener tantos amigos. Quiero tener hartos amigos y ninguno es su amigo. Todos se aprovechan de él. Y no sé de qué amigos habla, ¿no? Un día escuchaba a un jovencito que decía, a mí me gusta tener muchos amigos, de religioso no tengo muchos amigos, Entonces me acerqué y le digo, ¿y tú tienes hartos amigos? Le dije. Sí, yo tengo muchos amigos. ¿Ah, sí? ¿Y dónde están? Esta noche me han invitado. ¿Y a dónde van a ir? Vamos a ir al cine. Ah, oye, ¿y quién va a poner las cervezas, el licor, todo eso para el cine? Bueno, voy a poner yo, porque me están invitando. Me han dicho, ya te invitamos, pero tú pones. Son buenos amigos. ¿Ves? Me están llevando. Me sonreí y le dije, si te dieras cuenta en realidad te están utilizando. Así que no es bueno tener demasiados amigos, entre comillas. ¿Por qué? Pues no son tus amigos. Lo que pasa es que simplemente se están aprovechando de ti. Eso es todo lo que está pasando. Porque los amigos de verdad te indicarían un camino correcto. Nunca te dirían que hagan lo que sienten. Solo para que te des cuenta. Así que en ti está. Eso de buscar muchos amigos, eso nunca ha existido. A ver, pregunta, ¿quién en el mundo tiene muchos amigos? Y a veces tú dices, pero el artista tal tiene tantos, no, tiene fans. No, pero se conoce con el otro artista, el otro. No, es que el otro se quiere conocer con él para tener influencia con él. Y él también se quiere conocer con el otro para tener influencia con el otro. Así que no son amigos. Entonces, ¿qué son? Se están utilizando los dos. ¿Ves? Es que tú no miras pues la realidad, ¿no? Y tú dices al final ya cuando pierdes ahí, dices, ¿sabes qué? Ya no importa, con tal de que tenga con quién andar.
pero ni siquiera sabes por qué estás andando con él. ¿Ves? Es la falta de orientación. Eso va a ser un círculo vicioso. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ahora Jesús estaba llamando la atención y diciendo, prefieran seguir la cruz. No interesa que la Biblia les pida cosas que renuncien a este mundo, porque al final, por renunciar a ese mundo, van a tener cantidades de premios. No los pierdan. Jesús sabía muy bien de qué se trataba. Ahora hay muchos que se avergüenzan de la cruz del Evangelio, no quieren aceptar que habrá un tiempo de tribulación antes de la gloria y solo quieren oír de bendiciones temporales y misericordia infinita y temas de parejas, enamoramiento y hogar, pero no quieren oír que hay que testificar también de Cristo mostrando su egoísmo de querer a Jesús solo para su beneficio. Busco a Jesús para tener un buen hogar, dicen. Si estoy viniendo a escuchar la Biblia, es porque quiero formar un buen hogar, un hogar que sea bonito, que sea feliz, que sea placentero, pero no lo buscan para salvar a la humanidad anunciando la profecía. ¿Has escuchado esos egoístas? ¿Cuántas veces escuchas a muchos que no quieren la profecía bíblica? Vienen y te dicen, no, pero es que a mí me están hablando bonito del hogar, de la familia, de cosas así. Es su egoísmo, solo por su bienestar de ellos. Ellos deberían buscar eso en el conocimiento de la palabra. Y entonces, estos que les hablan de esas cosas, todavía vienen y les dicen, cuidado, no vas a estar siguiendo al hombre. Oye, pero el hombre, pero me predica las profecías, eso no es al hombre, me está enseñando la Biblia. No, pero estás endiosándolo pues al hombre. ¿Y él qué es? Y cuando él les está diciendo eso y los está convenciendo de eso y le creen a él, ¿qué es entonces él? Esta gente, pues, eso pasa cuando no se sigue la verdad. Te vuelves una criaturita fácil, no te dominan allí, eres una mascota. Qué triste tu situación, eres una pena caminando, pues, ¿no? Pero así te pasa. Y todavía terminan diciendo, sí, pues me han dicho que yo no escuche a esos que predican la profecía porque dice maldito el hombre que confía al hombre. Y cuando tú le dices, y cuando él te dice eso, ¿no estás confiando en él? Ay, claro, ¿no? También estaría confiando en él. Ya, pues al final ya miré nomás solo. Y terminan desviados del camino, ¿no? Y la frase de Satanás siempre es, ándale por ti mismo. ¿Yo acaso te estoy diciendo que me sigas a mí? Tú lee y tú sigue. Porque sabe que nunca lo van a hacer. Y todas las veces van a seguir dependiendo de él. Ya eso es conocido, pues. Pero hay quienes les gusta pues ser así, ¿no? Haciendo conocer su verdad tal cual está en su palabra y desean una religión fácil que gane muchos amigos mundanos, no anuncia la verdad presente del juicio y la necesidad de apartarse de Babilonia, de su anticristo y falso profeta y dragón, que haría familias felices. Cuando tú conoces ese mensaje de la profecía, te hace una familia feliz, un hogar hermoso, placentero. Pero cuando tú quieres tus gustos, tu hogar ya no es hermoso ni placentero, porque quieres la profecía, pero quieres tus gustos y entonces como no funcionan tus gustos, reniegas contra la profecía y dices, mucho la profecía me frena, no me deja hacer, me retrasa y encima me hace vivir angustiado que el fin del mundo, que ya no se puede vivir así. Eso es por tu capricho. Porque quieres hacer lo tuyo, pero también quieres la profecía. Quieres el mundo, pero también quieres el cielo. El culpable eres tú, nada tiene que ver la profecía ahí. Por gusto quieres hacer creer, ay no, con la profecía yo vivo atormentado, angustiado todos los días, que el juicio, que no sé qué, que no puedo pecar, ay esto es pecado, aquello también. ¿Quién te va a creer? Eso, tú llegas, ¿por qué? Porque siempre quieres el mundo, pero también quieres la Biblia. No puede ser. Aquel que sigue a Cristo tiene que negarse a sí mismo. Tiene que seguir en todo a Cristo o nada. Si no hubieran falsos profetas, tú seguirías la Biblia y nunca pararías de seguirla. Pero los falsos profetas te andan haciendo dudar, pues, ¿no? Eso es lo que pasa. Muy bien.
Versículo 38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, dijo Cristo, de sus profecías, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Les estaba diciendo por lo que Pedro había dicho un poquito antes. Estaba aclarando ahora a todas las personas. Pedro se está avergonzando de mi cruz, de mis profecías. Yo también me voy a avergonzar de él ahora. Más claro no podía ser, pues, ¿no? No quieren anunciar la profecía porque lo que buscan es la riqueza, poder, fama. Es obvio que no quieren el cielo. El cielo es aquí para ellos y de esta no hay otra, dicen, ¿no? Querer ser amigos de esta clase es opuesto a la responsabilidad, al orden, a la sabiduría, a la inteligencia, a la disciplina. Estos amantes del mundo no son solo aves de paso. Ellos nunca usan el razonamiento ni el discernimiento, no ejercen la capacidad de la sabiduría. Solo desarrollan la habilidad para el mal y las facultades para ser astutos, rápidos para contestar y atacar y buscar argumentos de lógica que contrarrestan al oponente inteligente con tal de defender sus deseos carnales y lascivos de pasión. Más claro que el agua, ¿dónde? El que ama su vida la perderá y el que desprecia su vida en este mundo para vida eterna la guardará, dijo Cristo. Martes, agosto 13, la montaña y la dificultad. Lee San Marcos 1, 9 al 13. ¿Qué vieron Pedro, Santiago y Juan en una noche con Jesús? También les dijo, de cierto os digo, dice San Marcos 9, 1 al 13, ¿no? Que hay algunos de los que están aquí, versículo 1, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Esto que dijo Cristo en el versículo 1 se cumplió 6 días después. 6 días después, dice el versículo 2, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto. El monte alto es la iglesia, el pueblo de Dios. Y se transfiguró, se transformó, se hizo divino, se le vio en su forma divina, ¿no? Cambió su rostro delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Se volvió perfecto, era la gloria del Rey, sus vestidos, la perfección. Y les apareció Elías con Moisés, Elías que representa la profecía y Moisés que representa la ley. ¿Ah? Y dice que los dos le hablaban acerca de lo que le esperaba a Jesús, es decir, la Biblia le hablaba a Jesucristo a través de Moisés y de Elías, el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. ¿Y qué pasó? Ellos hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estos pues seguían con la idea supersticiosa, ¿no? ¿Cuál? Se va a hacer ya el Mesías, vamos a hacer enramadas, de una vez los vamos a coronar a los 3 acá. Jesús el Rey y los 2 que van a estar a su lado, ¿ah? A su derecha y a su izquierda. Luego, como vieron eso, iban a ir a pelear por quién estaría a la derecha o a la izquierda, ¿no? De todo estaba clarísimo, de nada no les nacía en la cabeza esto las cosas. Así que entonces, ¿qué pasó? Como seguían con esa idea, ¿qué ocurrió? Luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Cuando la gloria de Dios se manifestó a los discípulos, inmediatamente vieron a Jesús humano que caminaba con ellos. Ahora vieron otra vez a Jesús que era el mismo humano. ¿Ah? ¿Por qué? Porque dejaron de ver en ese momento la gloria de Dios y ya otra vez estaban caminando con Jesús. Jesús se hacía humano para que ellos pudieran resistirlo. Pero eso no es todo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. ¿Por qué? Sencillo. Si ellos iban con eso, ellos iban a ir a testificar del Mesías supersticioso. Es decir, como la levadura de los fariseos les había enseñado, ¿no? No van a hablar, ya, calladitos nomás de todo lo que han visto. ¿Por qué? Porque ustedes seguramente van a ir a hablar y van a empezar a decir, ya se va a coronar como rey. Es Dios, es el Mesías, está con nosotros. Él es, ya está seguro para nosotros. Así que por favor no vayan a hablar hasta que resucite de los muertos. Ahí recién van a testificar de quién es, porque recién ustedes van a entender todas las cosas, ahorita no. Entonces les prohibió que tuviesen que hablar. Muy bien, sigue diciendo más. Y guardaron la palabra entre sí discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. ¿Ven? Estos no querían aceptar que el Mesías tendría que pasar por esa parte. No era pues lo que les habían enseñado. Oye, ha dicho de resucitar, ¿pero por qué? Si eso no es para el Mesías. No sé, ¿qué estará ahí? Mejor que hallémonos, ya no hablemos ya del asunto, ¿no? Y le preguntaron diciendo, ¿y por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Otra vez, ¿no? Los escribas.
Entonces, era verdad que estaba escrito que tenía que venir el Elías primero. Entonces, como lo vieron ahí a Elías, ellos dijeron, ya ves, ya vino, ya se va a coronar. Esperaban escuchar de Jesús que le dijeran así, ¿no? Que les respondiera así. Ah, sí, pues como ustedes han visto a Elías que ha estado parado a mi lado. Sí, ya es porque ya me voy a coronar como rey. Eso querían escuchar de él, ¿no? Entonces Jesús tuvo que contestarles ubicándolos, bueno, siempre con esa ternura, pues ubicar significa ternura. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él. Interesante. Aquí hay algo que Jesús ya mencionó. Dijo, pero el Elías ya ha venido, refiriéndose a Juan el Bautista. E hicieron todo lo que quisieron. Así también van a hacer con el Hijo del Hombre. Lo mismo que hicieron con Juan el Bautista. Entonces comenzó a cambiar la mentalidad de los discípulos. Ahora Jesús tenía que darles una lección. Estos no estaban hablando la verdad todavía. Había que darles una ilustración más, la curación de un mudo. Versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, los otros discípulos 9 que habían quedado, y ahora bajaron del monte con los otros 3, y entonces se encontraron con una situación. ¿Cuál? Toda la multitud estaba alrededor de ellos, toda esa gente que eran los ayayeros, los opositores y algunos que eran simpatizantes de Jesús, ahí estaban y estaban los dirigentes del Sanedrín, ¿no? Nunca faltaba. Y escribas que disputaban con ellos, con los discípulos de Jesús, ¿no? Estaban disputando, discutiéndoles qué había pasado. Y enseguida toda la gente viéndoles se asombró y corriendo a Jesús le saludaron. Pero esta gente solo corrió porque lo vieron a Jesús y a ver qué vas a hacer tú ahora, ¿no? E inmediatamente por eso Jesús les contestó. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? ¿Por qué no me preguntan a mí, en otras palabras? De frente se dirigió a los escribas, ¿no? Porque ya sabía que estos querían desprestigiar a los discípulos. ¿Por qué discuten con ellos? ¿Por qué no hablan conmigo? Estos astutos dirigentes no conversaban directo con Jesús, sino que se iban a buscar a los seguidores de Cristo. ¿Por qué? Porque así los podían envolver y luego decir, eso es lo que Jesús piensa, ¿ven? Hasta ellos han dicho, él pues les ha enseñado eso. Y cuando se encontraban con Jesús, luego le decían, pero tus discípulos han dicho que así, pero tú les has enseñado. Ellos hablan así, pero yo no les dije, pero ellos pues están diciendo, tú estás enseñándoles mal. Esto, pues, pero pregúntales a los seguidores de ellos, no saben ni siquiera lo que es derecha a la izquierda. Así de sencillo, ¿no? Pero siempre esto es al revés. Ellos siempre se creen los sabiondos, pero nada tienen de sabiondos. En fin. Los dirigentes engañadores con astucia no enfrentaban a Jesús. Verso 17. Y respondiendo uno de la multitud, cuando Cristo preguntó eso, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Lo decía por todos, no solo por los discípulos. ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¡Traédmelo! Ahora, este hombre que vino ante Jesús salió al frente como llamando la atención. Esto tienen de malo algunos, ¿no? Quería ahora hacer quedar mal a todos los discípulos. Maestro, he traído a mi hijo, tus discípulos no han podido hacer nada. Como para quererles dar la razón a los escribas, ¿no? Entonces Jesús lo miró nada más y le dijo, tráeme a tu hijo para acá. Esta generación incrédula. Obviamente que le estaba diciendo al hombre también lo mismo, porque ya estaba incrédulo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho. ¿Por qué hizo eso el diablo? Estaba pues envalentonado. Como no habían podido sacar sus discípulos, ahora también se puso liso con Jesús para hacerlo quedar mal. Este se las sabía todas, pero no se esperaba lo que le venía, ¿no? Por gusto estaba haciendo cosas que no debía, porque como Jesús había bajado ese rato del monte con los discípulos y habían estado en la plena gloria, estaban repletos de poder. Así que lo que iba a acontecer era permitido por el Señor, especialmente para dar una gran lección.
de que cuando se cree en Elías y en Moisés, en la ley y los profetas, el poder te acompaña, aunque el diablo se ponga engreído y que se ponga berrinchoso delante de ti. El poder de la palabra iba a dominar al mundo. Fíjate lo que pasó. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó entonces al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Mira ahora cómo Jesús lo miró que está ahí y comenzó a conversar con el padre. Aquí el problema no era el hijo. Si Jesús estaba yendo para curar al hijo, el problema era el padre. Este padre que representaba a los dirigentes, porque el hijo representaba al pueblo, que estaba endemoniado por culpa de su padre, es decir, por culpa de los dirigentes, ¿no? Estos dirigentes, porque nunca les gusta que los reprendan, siempre creen que ellos enseñan, pero que no van a ser enseñados, ¿no? Y no quieren aceptar cuando alguien llega para decirles cómo son las cosas, porque se creen. Así que entonces el padre adquiere el problema. Así que le dice: ¿cuánto tiempo le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Qué cosa? O sea, ya está ordenando. Parecía que pedía misericordia. No. Ya estaba ordenando acá. O sea, estaba envalentonado el padre por lo que había pasado con los discípulos. Estaba olvidando a quien tenía delante, al único que podría salvar a su hijo. Y que si ahora no aprendía a ser humilde delante de él, su egoísmo iba a matar a su hijo. Así que entonces, ¿qué pasó? Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente Jesús puso una barrera para que el hombre tuviera que bajarse de su nube, que dejara de ser atrevido, porque el mal espíritu estaba ahí y quería malograrlo todo. Es verdad que el padre pedía misericordia, pedía ayuda. Con esa finalidad vino. Pero el mal espíritu que ya estaba ahí, de los escribas, los fariseos y todos los que estaban ahí, estaba malogrando a ese padre. Lo hizo dudar, hasta el punto que la forma en que estaba hablando con Jesús era malcriada. ¿Cómo le va a decir así de frente? Mira, es que desde niño siempre lo ha echado muchas veces en el fuego y en el agua para matarle, pero ten pues misericordia, ¿vas a poder o no vas a poder curarlo? Eso no tenía sentido. Iba en contra de lo que en realidad estaba buscando. Así que Jesús tuvo que llamar su atención y hacerlo entender que lo que era para la sanidad de su hijo debía de ser con la máxima sencillez. Así que entonces le dijo: cree, porque el que cree todo le es posible, si es que puedes creer. E inmediatamente el padre del muchacho clamó. Ajá, ¿qué se nota acá? Se humilló. Ahora rogó, de veras rogó. Recién se dio cuenta de que lo que estaba haciendo era un desastre. ¿Cómo se me ha ocurrido querer yo gritar al maestro o tratarlo despectivamente o querer yo ordenarle a él? ¿Qué me pasó? ¿Qué se me ha metido? Y vio que por su culpa su hijo no iba a ser sanado. Así que entonces, ¿qué le dijo a Jesús? Creo, ayuda a mi incredulidad. Creo, ayuda a mi incredulidad. Es decir, ahora sí acepté lo que me has dicho. Suficiente, eso era fe. No es tan complicado. Es sencillita la fe, ¿no? El decir creo, ayuda a mi incredulidad, significa que quería creer. Cuando tú ya quieres creer, muchas veces dice, no, yo quisiera tener esa fe. Yo quiero creer. ¿Cómo puedo tener? Acaba ya de tener fe y no se da cuenta. ¿Para qué la hacen tan difícil? Bastó con que el hombre dijera, creo, ayuda a mi incredulidad, es porque quería creer. Eso se llama fe. Un granito de mostaza que luego va a crecer. Inmediatamente cuando Jesús escuchó eso fue suficiente, no le hizo difícil el camino al hombre, porque con todo lo que estaban metiendo de duda, estos satasanedrines estaban malogrando a toda la gente ya. Así que Jesús tuvo que hacerla rápido. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, ¿te das cuenta? Ya toditos venían porque decían, parece que no puede, algo está pasando aquí, el hombre ya no está creyendo. Antes de que estos metieran duda y que Satanás sacara ventaja, inmediatamente, ¿qué pasó? Reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, es decir, no sabes anunciar mi verdad, encima no me oyes.
Se lo estaba diciendo a los escribas. Ellos eran los sordomudos, no el que estaba ahí. Ese era fácil de sanarlo. Iba a ser más obediente. Esos que estaban ahí, esos eran pues los terribles. Malcriados, lisos, engreídos, acomplejados de poder. Esos eran los difíciles. Pues esos no se iban a convencer. Yo te mando, sal de él. La orden fue perentoria. Y no entres más en él. Yo te mando, doctrinas y tradiciones de los fariseos salgan de la cabeza de la gente y nunca más vuelvan a escuchar esa inmundicia. Tremendo Jesús, bueno, en fin. Y entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Estaba renegando, pero tenía que salir. Así también cuando aquellos que son como el fariseo, engreído, caprichoso, maleducado, y se le tiene que sacar su mentira, renegando la suelta, pero a veces la suelta bien. Hay otros que no la sueltan nunca, ¿no? Al contrario, se endemonian más, en fin, cada quien con lo suyo. Está muerto entonces, dijeron, porque quedó como muerto, de modo que muchos gritaban eso. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género no con nada puede salir sino con oración y con ayuno. Vayan a estudiar, pues, vayan a llenarse de la fe, de la palabra. La mensajera del Señor hace un poco de comentario en esto, ¿no? Léalo en casa, deseado de todas las gentes, página 396, ¿no? Es lo mismo que acabamos de explicar. Miércoles 14 de agosto, ¿quién es el más grande? Lee Marcos 9:30 al 41. ¿Qué tiene de diferente esta segunda predicción de Jesús acerca de su muerte y su resurrección? Compara con Marcos 8:31. Por otra parte, ¿acerca de qué discuten los discípulos y qué instrucción les da Jesús? Durante el resto de su estado en Galilea se proponía instruir a los discípulos más bien que trabajar por las multitudes. Deseado de todas las gentes, 399. Jesús ahora los iba a separar. No corramos. Jesús ahora los iba a separar por completo de esas ideas que tenían pues los dirigentes, ¿no? Entonces se llamó a los discípulos aparte y les dijo, vengan aparte, ahí les voy a instruir un poco. Se los llevó lejos, ¿no? Era la forma en que tenía que educarlos primero, para que no lo hicieran quedar mal, porque estaban haciendo las cosas mal, no pudieron contra el demonio en esa ocasión, lo que significaba que les faltaba más conocimiento. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Creo que nos hemos vuelto a retroceder. Vamos más adelante. Muy bien. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. Es decir, querer estar a solas con sus discípulos. Nada más, eso es lo que significa. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Ahora Jesús quería aclararles esto, ¿no? Para que no siguieran con la superstición del Mesías. Pero después de muerto resucitará el tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. ¿Qué estaba pasando? No querían escuchar la respuesta de Jesús, que había una cruz delante. Seguían con lo mismo de lo que acabamos de leer hace un momento. Y todo esto por las falsas enseñanzas de paz y seguridad que habían dado los dirigentes judíos. Seguimos avanzando, ahora sí. Vamos avanzando un poquito más. Ahí nomás. Fíjense lo que dice ahora acá, ¿no? Y aquí hay algo que necesitamos comprender un poco. Quizás retrocedemos un poquito más. Ahí. Hoy también hay muchos, como los discípulos, que no quieren oír de que las profecías anuncian tiempos difíciles y que la bestia y su imagen harán imponer la marca y serán perseguidos los fieles en medio de una grande tribulación. Y al igual que los discípulos, tienen miedo, como dice el texto, ¿no? Tenían miedo de preguntar porque no querían escuchar la respuesta de Jesús sobre lo que iba a ser sus sufrimientos. Así hay muchos que hasta el día de hoy no quieren oír las profecías. Eso es lo que los hace rechazar. Y Elena de White explica lo siguiente. Antes de la crucifixión, el Salvador había predicho a sus discípulos que iba a ser muerto y que resucitaría del sepulcro
Y hubo ángeles presentes para grabar esas palabras en las mentes y en los corazones. Pero los discípulos esperaban la liberación política del yugo romano y no podían tolerar la idea de que aquel en quien todas sus esperanzas estaban concentradas fuese a sufrir una muerte ignominiosa. ¿Qué cosa pasaba, dice Elena de White? Tenían miedo de escuchar de Jesús que iba a ser crucificado porque se les venían abajo sus esperanzas. Por eso muchos rechazan la profecía, porque eso les traería abajo sus esperanzas de buscar fama, poder, gloria, que la iglesia crezca, hacer que se llenen las iglesias, bautizar más gente y hacerse más ricos con la gente. Por eso no les gusta la profecía, no es otra cosa. Más aún, la muerte de Jesús destruyó sus esperanzas igual que si no se las hubiese predicho. Así también las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte a los discípulos. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad, pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. Satanás procura arrebatar toda impresión que podría llevar a los hombres por el camino de la salvación y el tiempo de angustia no los encontrará listos. Conflicto inminente, página 77. Entiéndelo bien, por favor. Muy bien. Así que entonces, ¿qué pasó? Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Ahora Jesús estaba tomando un niño. En un momento voy a explicar quién es ese niño. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí de quién iba a ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, seré el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, es decir, si ese niño trae el nombre de Cristo, su evangelio, este me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Ahora discutían preparándose para ver quién sería el jefe a futuro. Habían visto a Elías ya, Moisés a los lados, y querían ellos estar ahí. Una manifestación abierta de egoísmo y de no entender la obra de salvar al mundo, que era la del Mesías. Ya había hablado antes Jesús de ir a Jerusalén, donde le iban a crucificar, y Pedro le había querido reprender por decir eso. Ahora decían: si va a Jerusalén será para tomar el reino. Por esa razón ellos ya buscaban qué puesto tendrían. Jesús les preguntó sobre el particular y ellos se avergonzaron, hasta que uno de ellos le preguntó acerca de quién sería el mayor. Jesús entonces les dijo que si querían el puesto alto, debían primero ser siervos, es decir, escuchar las órdenes de Dios y obedecerlas. Puso entonces como ejemplo a un niño que obedece a lo que se le dice. Este niño obediente a Jesús se dejó poner como ejemplo. Luego dijo que cualquiera que recibe a un niño, aun que trae la verdad, y la acepta humildemente, ese es el más grande, porque al recibir a un niño, con tal que sea la verdad la que trae, lo hace humilde y poderoso, ya que Dios lo conduce al éxito, y puede ahora ser utilizado para los deberes del reino, porque en verdad estaría recibiendo a Dios mismo. Miren lo que estaba diciendo Jesús: si este niñito les viene a predicar la verdad, viene en mi nombre, y ustedes aceptan todo lo que dice ese niño, ustedes llegan a ser el mayor. ¿Por qué? Porque ustedes ahora están aceptando la verdad, aunque venga por ese niño, y van a tener el puesto alto. Ese niño iba a representar a cualquier laico que no era dirigente y que traía la palabra de Dios. Y que aunque fuera sin puesto en la iglesia, ellos, siendo los discípulos del maestro con un puesto, si hacían caso de ese niño espiritual,
entonces serían los más grandes en el cielo, porque son capaces de depender solo del escrito. La burra de Balaam habló, pero era Dios el que estaba hablando a través de la burra. Y obedecer a la burra era obedecer a Dios. Ahora ponía a un niño, obedecer a un niño en la fe, porque trae la palabra de Dios, el escrito está, porque viene en el nombre de Cristo, y se le cree, eso te hace grande. Y es que estos discípulos no estaban creyendo en Jesús, él se estaba poniendo también como comparación del niño. ¿Por qué? Porque Jesús era un laico, no era parte del Sanedrín. Tal es así que les estaba diciendo, si ustedes me creyeran a mí, en lugar de creer a esos grandes, si ustedes aprendieran eso, serían grandes en el reino de los cielos. En otras palabras, les estaba diciendo, ¿quieren estar sentados en los mejores puestos? Sí. Al que haga todo lo que yo diga, a ese lo voy a poner en ese puesto. ¿Y entonces qué pasó? Vamos avanzando un poco más. Jueves 15 de agosto, y aquí va a venir la respuesta. La persona sana en el infierno. Versículo 38. Esto es lo que ha traído una discusión fuerte en esta semana. ¿Por qué en la lección se ha obviado estos versículos del 38 hasta el 40? Vamos a ver por qué. Fíjate lo que dice. Juan le respondió diciendo a eso de ese niño, cuando Jesús ya dejó entender, aunque venga un niño, sea quien sea, pero que venga en mi nombre, a ese le van a recibir. Y entonces Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Fíjense lo que estaba diciendo Jesús, ¿eh? Le estaba contestando a Juan. Juan dijo, Señor, a ver un ratito, tú dices que recibamos a cualquiera que sea un niño en la fe, pero que venga en tu nombre y en tu verdad. Nosotros hemos visto a uno que hablaba en tu nombre, pero como no es parte de nuestra organización que estamos haciendo, se lo prohibimos. Y Cristo le dijo, no se lo prohibáis, porque si no está hablando mal de mí, es porque es de mí. Es decir, si está hablando de acuerdo con el escrito, es porque es de mí. Esa es la única cosa por la cual tú vas a recibir a alguien. Que no te importe si es pastor y si tiene 7 cargos, eso no le da valor. Pero si viene hablando con la Biblia, eso es lo único por lo cual tú lo recibes. Tú no lo recibes por ser un adventista, tú no lo recibes porque tiene una credencial adventista, tú lo recibes porque viene trayendo la verdad. ¿Comprendes eso? Entonces la mensajera del Señor habla acerca de esto. Vamos avanzando un poco más, porque acabo de explicar ya eso, y leamos lo que dice el espíritu de profecía en relación con esto. Fíjense lo que dice acá. ¿Lo tenemos ahí? Vamos a leer lo que dice. Un poquito más. Avanza un poquito más porque quiero leer esa parte. ¿Eh? Si la tenemos. Ahí está. Algunos de nuestros hermanos dirigentes están inclinados a manifestar el espíritu que manifestó el apóstol Juan cuando dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Y escuchen cómo explica Elena de White. La organización y la disciplina son esenciales, pero hay ahora gran peligro de apartarse de la sencillez del Evangelio de Cristo. Lo que necesitamos es depender menos de las meras formas y ceremonias y mucho más del poder de la verdadera piedad. Elena de White compara la pregunta de Juan con decir así, como no era de nuestra organización, a su manera su organización, se lo prohibimos. Interesante. Y Elena de White dice, está bien la organización y la disciplina, pero cuidado con prohibir a los que están defendiendo lo que es correcto con el escrito. Y termina diciendo, lo que necesitamos es depender menos de las meras formas y ceremonias y mucho más del poder de la verdadera piedad. Si su vida y carácter, sigamos avanzando, son ejemplares, trabajen todos los que quieran, cualquiera que sea su capacidad.
aunque no se conformen exactamente a vuestros métodos, no debéis decir una sola palabra para condenarlos o desalentarlos. Cuando los fariseos deseaban que Jesús hiciese callar a los niños que cantaban sus alabanzas, el Salvador dijo: os digo que si estos callaren, las piedras clamarán. La profecía debía cumplirse. Así en estos días la obra debe ser hecha. Hay muchos ramos en la obra. Desempeñe cada uno una parte lo mejor que pueda. El hombre que tiene un talento no debe ir a enterrarlo. Dios ha dado a cada uno su trabajo según su capacidad. Aquellos a quienes han sido confiados cometidos y capacidades mayores no deben tratar de hacer callar a otros que son menos capaces o expertos. Los hombres que tienen un talento pueden alcanzar una clase de personas que aquellos que tienen 2 o 5 talentos no pueden alcanzar. Grandes y pequeños por igual son vasos elegidos para llevar el agua de la vida a las almas sedientas. No repriman los predicadores al obrero más humilde diciendo: usted debe trabajar en este ramo o no trabajar en absoluto. Dejadlos libres, hermanos. Haga cada uno en su propia esfera, con su propia armadura puesta, cuanto pueda en su manera humilde. Interesante lo que dice la mensajera de Dios, ¿no? Muy bien, con esto hemos llegado al final prácticamente de la lección de esta semana. Retrocedamos un poquito y leamos lo último que Jesús mencionó en el libro de San Marcos. Fíjense ahora lo que Jesús declaró. Esta cita solo la leí para poder confirmar lo que acabo de decir. ¿Está bien ahí? Ay. Verso 42. Hablando de estos niños, que son los laicos, que no son pastores ni dirigentes ni tienen licencia para predicar, de estos que van predicando la verdad presente del tercer ángel. A ellos se refirió, a todo aquel que lleva la profecía del tercer ángel denunciando a la bestia, su imagen y su marca. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, que llevan el tercer ángel, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello, se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco en lugar de estar escribiendo en contra de ellos para que les cierren las puertas en las iglesias, que teniendo 2 manos irte al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer para ir iglesia por iglesia, casa por casa, para andar diciendo que no escuchen a ese niño del tercer ángel, entonces dice el texto, córtatelo mejor. Porque mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer para estar mirando mal al que predica el tercer ángel de esos pequeños laicos, sácatelo. Si tu entendimiento es poco razonable, sácatelo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Así que entendamos por favor eso. Nadie se oponga a la proclamación del tercer ángel. Vamos a pedirle a Jesús que Él nos ayude para que estas palabras queden grabadas en nuestra mente y corazón, que sean el motor que impulse nuestras acciones. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las benditas palabras que nos has dado. Gracias por habernos hecho comprender la verdad que lleva a vida eterna. Te suplicamos que todo lo que hemos aprendido lo podamos atesorar en nuestra mente y corazón para que sea el motor que impulse nuestras acciones. Bendice a tu pueblo en toda la faz de la tierra y a tus hijos que han escuchado esta verdad, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un hermoso tema más en el libro de San Marcos. No te olvides, estamos a través de las redes sociales, estamos a través de Facebook, a través de TikTok, a través de X, a través de Kawaii, para que puedas compartir el mensaje que estamos llevando del último llamado divino. Haz que se viralice, que el mundo entero lo conozca. Visita nuestras páginas DRC Noticiero para estar con las noticias al día de lo que está pasando en el mundo y DarioRap.com. Apoya al canal a través de Patreon y Yape o también directamente. Que el Señor te bendiga, que pases un feliz y hermoso sábado. Amén.